Hay susurros que jurarías que son el viento, sombras que culpas al cansancio de un largo día. Pero, ¿qué pasa si un día esa sombra te devuelve la mirada? Les pedimos que nos enviaran sus historias paranormales más aterradoras, y lo que recibimos nos dejó sorprendidos. En este video vamos a darle voz a esos testimonios. Estas son sus historias sin filtros, sobre lo que de verdad acecha en la oscuridad. Te sugerimos que te pongas cómodo y tal vez que apagues la luz, porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo por mucho, mucho tiempo. Nuestra primera historia nos llega de un pequeño pueblo a las afueras de Querétaro, México. Nos la envió un suscriptor llamado Javier, quien nos asegura que lo que su familia vivió hace unos años cambió para siempre cómo ve la realidad. Esta es su historia. Todo comenzó cuando mi esposa y yo nos mudamos a una casa más grande, justo después de que naciera nuestro primer hijo, Mateo. Era una casa vieja, de un solo piso, con un patio trasero enorme, lleno de árboles. El precio era ridículamente bajo, algo que pensándolo ahora debió ser la primera bandera roja. Las primeras semanas fueron pura felicidad, el típico caos de tener a un recién nacido en casa. El problema empezó con el monitor para bebés. Al principio era solo interferencias, estática, que iba y venía. Pensamos que era por los electrodomésticos, la mala señal, lo típico. Pero una noche, mientras mi esposa dormía, yo me había quedado trabajando en la sala y escuché algo más. Lo escuché a través del monitor. Era un murmullo, una voz grave, rasposa, como de un anciano, cantando una canción de cuna que yo nunca había oído. Corrí a la habitación de Mateo. Él dormía como un tronco en su cuna, en absoluto silencio. No había nadie más ahí. Volví a la sala, con el corazón saliéndose del pecho, y me quedé pegado al monitor. Silencio. Me autoconvencí de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero las cosas solo empeoraron. Juguetes que se encendían solos en mitad de la noche, la mecedera del cuarto de Mateo que rechinaba despacio, como si alguien estuviera sentado, aunque el cuarto estuviera vacío. Mi esposa también empezó a sentirlo. Hablaba de un frío helado en ciertas zonas de la casa y juraba que veía una sombra alta y delgada por el rabillo del ojo. Pasaron años, pensé que todo estaba tranquilo y que se había quedado en eso, solamente en algo pasajero. Pero una tarde, mientras jugaba con Mateo en el patio, él señaló hacia la ventana de su propio cuarto. Mira, papá, dijo, con su media lengua de niño. El señor del sombrero. Me di la vuelta, esperando ver a un vecino, un reflejo o cualquier cosa. No había nada, pero un escalofrío lo sentí. Mi hijo tenía apenas 2 años. ¿Cómo iba a inventar algo así? La noche que lo cambió todo fue un sábado. Acostamos a Mateo y nos sentamos a ver una película. El monitor estaba en la mesita del centro. De repente la pantalla se encendió, mostrando una imagen granulada del cuarto. Y ahí, junto a la cuna, de espaldas a la cámara, había una figura alta y oscura, llevando un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que le tapaba por completo la cabeza. Estaba ahí parado, perfectamente inmóvil, solo observando a mi hijo dormir. Mi esposa soltó un grito ahogado. Yo me quedé congelado, sin poder creer lo que estaba viendo. No era una sombra, no era una mancha, era una persona, o al menos tenía la forma de una. Antes de que pudiera mover un músculo, la figura giró la cabeza, lentamente, de una forma totalmente antinatural, como si no tuviera cuello. No le vi la cara, solo un vacío más negro bajo el ala del sombrero. Y entonces levantó una mano, larga y huesuda, y saludó a la cámara. Salimos de esa casa esa misma noche. No agarramos nada. Tomamos a nuestro hijo y manejamos hasta la casa de mis padres sin mirar atrás.
Le llamé al propietario, le conté como pude lo que habíamos visto. Hubo un silencio larguísimo al otro lado de la línea, y finalmente el hombre suspiró y me dijo: no son los primeros, no son los primeros a los que les pasa. El antiguo dueño, él nunca quiso irse de la casa, ni siquiera después de muerto. Nunca volvimos, perdimos todas nuestras cosas, pero salvamos lo que más importaba. A veces, cuando Mateo duerme, todavía me quedo mirándolo desde la puerta, aterrorizado de que en la oscuridad de su cuarto me encuentre otra vez con el hombre del sombrero. Lo que sea que vio la familia de Javier esa noche no volvió a aparecer, pero esa sensación de que te observan, como van a descubrir en nuestro siguiente relato, rara vez desaparece. Y a veces es como si se fuera, pero nunca se va por completo. A veces el horror no está encerrado en una casa, sino que te espera en la soledad de un camino oscuro, donde la única compañía es la que no puedes ver. La historia nos la comparte Lorena, una conductora de una aplicación de transporte. Casi siempre trabaja en turno de la noche en Bogotá, Colombia. Ella nos pidió no usar su apellido. Lo que va a contar pasó en una madrugada lluviosa, en una ruta que conocía de memoria. Ser conductora de noche tiene sus riesgos, pero te acostumbras a la soledad y al silencio de la ciudad dormida. Me gusta mi trabajo. Bueno, hasta esa noche. Eran casi las 3 de la mañana y no paraba de llover. Estaba a punto de desconectarme e irme a casa, cuando salió la última solicitud de viaje. El punto de recogida era raro, a las afueras, cerca de un cementerio viejo. Lo dudé un momento. La zona no tenía buena fama, pero la tarifa era buena. Y el destino era un hospital en el centro, un lugar realmente seguro. Lo acepté. Conduje por las calles oscuras hasta llegar a una pequeña capilla abandonada que marcaba la entrada al cementerio. No había ni un alma. Mis faros eran lo único que rompía la oscuridad. Esperé, y justo cuando iba a cancelar, la puerta trasera derecha se abrió de golpe. Una mujer se deslizó dentro del asiento. Realmente no la oí llegar. Llevaba vestido blanco, de estilo antiguo, y el pelo negro y mojado le tapaba la cara. Al hospital central, por favor, dijo, con una voz que era casi un susurro. Asentí y empecé el viaje. El silencio en el coche era realmente pesado. Solo se oía la lluvia. Intenté hacer plática como siempre la hago. Noche complicada para estar afuera, ¿no? Nada. No hubo respuesta. Miré por el espejo retrovisor y estaba sentada, completamente quieta, con la cabeza hacia abajo. Pensé que igual estaba pasando por algo malo yendo al hospital. Eran horas complicadas realmente, y decidí no molestarla. Mientras avanzábamos, un frío terrible empezó a llenar el coche, y eso que llevaba la calefacción puesta. Volví a mirar por el espejo. La mujer seguía ahí inmóvil, pero noté algo raro. Yo podía ver mi propio aliento por el frío, pero el de ella no. Y su ropa, que debería estar empapada por la lluvia, estaba completamente seca. El miedo se empezó a subir por mi espalda. Sentía que me estaba mirando, que me estaba juzgando. Aceleré. Solo quería llegar yo ya al hospital. Faltaban unas 10 calles cuando un semáforo se puso en rojo. El silencio era tan profundo que podía oír mi corazón latir. Fue entonces cuando habló de nuevo. ¿Usted cree en el perdón?, susurró. La pregunta me sacó de onda. No supe qué decir. Antes de que pudiera contestar, siguió, con la voz un poco más clara, pero llena de una tristeza infinita. Yo no tuve tiempo de pedirlo. El semáforo se puso en verde. Aceleré ya en pánico total. Miré por el espejo retrovisor una última vez. La mujer había levantado la cabeza. Su cara era pálida, casi transparente, con dos cuencas oscuras y vacías donde deberían estar los ojos. Una lágrima negra le resbaló por la mejilla. Abrí la boca para gritar, pero no me salió ningún sonido. En ese segundo parpadeé y ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío.
El frío se había ido. Llegué al hospital temblando, frené y me quedé ahí intentando procesar todo. Revisé la aplicación y el viaje seguía activo. Lo finalicé. Me marcó viaje completado. Tu pasajero ha llegado a su destino. No volví a trabajar de noche en meses. Todavía hoy, cada vez que paso por ese cementerio, siento su mirada desde el asiento trasero y su susurro helado preguntándome si creo en el perdón. Historias como esta demuestran que casi todos tenemos un encuentro que simplemente no podemos explicar. Una sombra en el camino, una voz, una presencia que desafía toda lógica. Si tú tienes una de esas historias, te invitamos a que la compartas en el correo que ves en pantalla. La tuya podría ser la siguiente historia que contemos aquí. Y tu voz podría unirse a las de quienes saben sin duda que no estamos solos. Nuestra última historia de hoy es quizá la más inquietante de todas, porque sucede en el único lugar donde deberíamos sentirnos totalmente seguros, nuestra cama. Nos la envía Carla, desde Santiago de Chile. Y es un recordatorio de que a veces el terror no necesita monstruos, solo la certeza de que algo invadió tu espacio más íntimo. Vivo sola desde hace 5 años, en un departamento en un tercer piso. Un edificio que es nuevo y seguro. Siempre he tenido el sueño ligero, pero nunca he sufrido de parálisis del sueño, ni nada parecido. Lo que me pasó hace 2 meses, sé que no fue un sueño. Me desperté de golpe, como a las 2 de la mañana. No hubo ningún ruido, nada. Simplemente abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro, apenas entraba algo de luz. Pero me quedé quieta, con esa sensación horrible de que algo no estaba bien. Y fue ahí cuando entonces comencé a sentirlo, una presión en el borde de la cama junto a mis pies. Se me paró el corazón. Era el mismo peso que sientes cuando alguien se sienta en el colchón. Yo estaba de espaldas a esa zona y un miedo paralizante me impidió moverme. Pensé en todo lo lógico, un ladrón, pero ¿cómo entró? La puerta principal tiene doble cerradura. Las ventanas estaban cerradas. Me quedé inmóvil, fingiendo estar dormida, aguantando la respiración. Podía sentir el colchón hundido a mi lado. Pasaron segundos que se sintieron como horas. No había movimiento ni un sonido, solo la presión constante de ese peso. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Qué hago? ¿Grito? ¿Me doy la vuelta? ¿Y si al girarme me lo encuentro cara a cara? Entonces el peso se movió, lentamente. Sentí cómo la presión se deslizaba por la cama, acercándose hacia mí. Era como si esa persona o esa cosa se estuviera arrastrando sobre las sábanas. Podía sentir la tela de la colcha tensarse. Eso pasaba a medida que se acercaba a mi espalda. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, esperando lo peor, una mano, un cuchillo. La presión se detuvo, justo detrás de mí. Sentí un frío repentino, como si hubieran abierto una ventana en pleno invierno. Y luego sentí un aliento helado y húmedo en mi nuca. Olía a tierra mojada, a sótano. No aguanté más. Solté un grito ahogado y me di la vuelta, con toda la furia que pude, encendiendo la lámpara de noche en un solo movimiento. No había nadie. La cama estaba vacía. El cuarto estaba vacío. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Salté de la cama y revisé cada rincón del departamento. Los closets, el baño, debajo de la cama. Nada. La puerta principal seguía cerrada, con doble llave por dentro. Nadie había entrado y nadie había salido. Desde esa noche no puedo dormir con la luz apagada. Pero lo peor no es el recuerdo. Lo peor es lo que veo cada mañana. El hundimiento en el borde de la cama sigue ahí. No importa cómo sacuda las sábanas o acomode el colchón. Hay una marca permanente,
como si el peso de alguien que se sentó esa noche se hubiera quedado grabado para siempre en mi cama, esperando pacientemente a que yo vuelva a apagar la luz. La presión en una cama vacía, una pasajera que se desvanece en la nada, un hombre que vigila desde las sombras de un cuarto infantil. Son historias enviadas por ustedes, nuestra audiencia. Son la prueba escalofriante de lo delgada que puede ser la línea que separa nuestro mundo de lo que sea que haya del otro lado. Gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a Javier, Lorena y Carla por el valor de compartir lo que vivieron. Recuerden, la próxima vez que oigan un ruido en medio de la noche y piensen que es su imaginación, quizá no lo sea, y quizá esa historia también merezca ser contada. Duerman bien, si es que pueden.